Hola Nahuel, Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, haciendo, bueno, el primer vivo, esto es una prueba piloto y bueno, se están sumando ahí algunos espectadores. Excelente. La idea, bueno, era lo que estaba contando, esta es una primera prueba de una entrevista dibujada, después vamos a hacer una ilustración de todas tus frases, tus títulos más importantes. Y bueno, te voy a presentar. Nahuel Arenas está en Panamá, es el jefe adjunto para las Américas y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo del Desastre. Eh, Qué momento, ¿no? Para ese título, para esa oficina, ¿no? Sí, la verdad que tengo mucho trabajo, y lamentablemente, bueno, en este ámbito donde estoy yo de trabajo, por lo pronto no nos vamos a quedar sin trabajo, digamos. Sí, Digo sí. lamentablemente, en algún sentido, porque, bueno, siempre hay algo que atender y cada vez eh, más desastres, más riesgo. Bueno, esta pandemia que es de hecho un desastre global. Sí, sí. Y justo yo me preguntaba, en la oficina donde trabajás, ¿a qué se dedican, qué acciones toman, qué responsabilidades antes y ahora durante esta pandemia? Bueno, la oficina para la que yo trabajo es la que coordina los esfuerzos de Naciones Unidas en reducción de riesgo de desastres, y esto significa desastres de origen natural y de origen biológico, por ejemplo, de origen antropogénico, de origen humano. Eh, y la idea es, cuando hablamos de reducir el riesgo, es ayudar a los países a que tomen medidas para que ese riesgo disminuya. Uno de los conceptos claves que manejamos es que los desastres no son naturales, las amenazas son naturales, pero los desastres dependen en gran medida de las acciones que como sociedades podamos tomar, ¿no? Entonces, por eso tenés países en donde tal vez puedes tener un terremoto en la misma escala de Richter, pero que no tiene un impacto tan grande o tan negativo como otro, digamos, un terremoto de la misma escala, pero que no tiene pérdidas humanas o tiene mucho menos pérdidas de infraestructura, etcétera. Eso quiere decir que hay medidas que se han tomado para disminuir esos riesgos y por lo tanto mitigar ese impacto cuando sucede. Entonces, trabajamos con gobiernos, trabajamos con sector privado, trabajamos con academia, con sociedad civil, con un montón bueno, de actores de la sociedad, porque bueno, esas acciones todos somos parte de tomar esas acciones, también en los hogares. Entonces, un poco Claro, ese es el trabajo. claro. Bueno, buenísimo, súper, súper importantísimo Sí, no se en acaba todo el nunca. mundo. No se acaba, no, no. Eso estaba pensando hace poco. Riesgos hubo siempre. Y como parece que se van sumando cada vez más. Justamente por los naturales que siempre están y por lo que nosotros le sumamos. En migraciones, por lo que sea. O sea, le vamos sumando incluso al cambio climático. A la misma naturaleza le sumamos más, más desastre nosotros. Sí, de hecho, o sea, las amenazas, ¿no? Esas son las amenazas, no van a dejar de existir, y eso, como vos decís, por el cambio climático se están exacerbando con más frecuencia, mayor intensidad, más imprevisibilidad. Entonces, no las vamos a reducir esas amenazas. Las amenazas van a seguir estando y tal vez cada vez más, lamentablemente, porque también hay todas unas tendencias de mayor urbanización, ¿no? De mayor movilidad, mayor interconexión a nivel mundial. Eh, entonces, esas amenazas no van a disminuir, van a incrementarse. Entonces, lo que nosotros tenemos que es que mejorar nuestras acciones para que esas amenazas no se traduzcan en desastres, ¿no? Sí, sí, y es impresionante cómo uno va tomando conciencia con este desastre global que de alguna forma nos pone en jaque, nos desnuda y nos dice, bueno, a ver qué haces, ¿no? Con todo esto. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hace cada país con su realidad? Y bueno, dentro de todo, o sea,
se hace lo que se puede, y yo veo en diferentes lugares, obviamente, las responsabilidades diferentes, pero como esto nos pone, decir, bueno, tenemos que, de acá en más, porque el antes no estamos preparados, el durante lo estamos como aprendiendo, y el después, ¿qué visión tenés vos de todo esto? Bueno, decían Antoine de Saint-Exupéry, que escribió El Principito, que en lo que atañe al futuro no es suficiente de preverlo, sino que hay que hacerlo posible. Entonces, bueno, esos escenarios nos suponen responsabilidades, y, y, mm, y la incertidumbre además no debería ser una excusa para la inacción, ¿no? Y lo que estamos viendo en esta situación es que estamos en un mundo muy, muy, muy interconectado, ¿no? Entonces ya no se pueden, digamos, no puedes aislar un desastre o una amenaza, sino que todo se va conectando y hay un efecto cascada. Entonces, una amenaza natural puede tener un impacto en la economía, en las cadenas de suministros, digamos, y es un poco como la teoría del aleteo de la mariposa, ¿no? Que reverbera en todo el mundo. Y esto para mí, a nivel más filosófico, creo que nos hace entender cómo vivimos en un planeta que está vivo y en donde todos los seres vivos estamos interconectados. Entonces, si hay algo que a mí me encantaría que salgamos aprendiendo es tomando mayor conciencia de cómo todo está interconectado, y de que ello supone responsabilidades no solo hacia arriba, digamos, de los que toman decisiones, sino nosotros también que tomamos decisiones individuales, y cómo la suma de decisiones individuales es lo que tiene que llevar a un cambio. Sí, sí, creo que es una de las claves, y me das pie a una charla que tuvimos hace un tiempo, hace poquito, cuando nos podíamos ver en Mendoza. Me hablabas de un trabajo que estabas haciendo, si no me equivoco, para una universidad de Birmingham, que querías presentar sobre esto de tomar como un ser vivo y tener empatía con la naturaleza. Me pareció algo tan obvio, pero que se tiene que hacer como incluso para reducir los riesgos, ¿no? Los desastres. Sí, mira, yo creo que contame un poco de eso. todavía es un poco polémico, ¿no? Pero la naturaleza no es sujeto de derechos. Digamos, no en todos lados, por lo menos. Entonces, yo creo que si uno mira la historia de la humanidad, hubo una expansión de quiénes son, cuál es la comunidad en los que tenemos derechos, ¿no? Entonces, en principio, bueno, en Occidente el hombre blanco era el que más tenía derechos, y de hecho las personas de color ni siquiera accedían a la categoría de ser seres humanos, ¿no? Luego se fue reconociendo eso, luego hubo toda una discusión, bueno, con la abolición de la esclavitud, etcétera, ¿no? Y los esfuerzos de la emancipación, etcétera. Luego, históricamente, bueno, todo lo que fue los derechos civiles, ¿no? Entonces se va expandiendo la comunidad de los derechos. Ahí podés meter también las luchas de igualdad entre los hombres y las mujeres. Hay países que hasta los 70 las mujeres no votaban, o incluso más. Entonces, y muchas de estas son luchas que continúan, ¿no? Pero se va expandiendo. Luego tenés toda la discusión de los derechos de los animales, ¿no? Y cómo debemos tratar a los animales bien, y la defensa de los derechos, etcétera. Pero creo que no hemos llegado a esa discusión en donde, bueno, la naturaleza también podría ser un sujeto de derechos, ¿no? Y esa discusión sí se tuvo en Bolivia, en Ecuador, en donde la Constitución sí da un paso hacia reconocer a la Madre Tierra, a la Pachamama, como un ser vivo. Pero no solo, yo estuve investigando y encontré en Colombia y en Australia hubieron fallos jurídicos que le asignaban un cierto derecho a cuencas de ríos, por ejemplo. No se puede, digamos, como un sujeto de derecho, no se puede afectar esta cuenca, porque esta cuenca es fuente de vida, porque esta cuenca, etcétera, dependemos todos, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una discusión súper interesante de decir, bueno, ¿y si la naturaleza tuviera derechos y las ponemos al mismo nivel? No, significa salir del antropocentrismo, porque el antropocentrismo nos pone por encima de la naturaleza y hace que la naturaleza esté al servicio nuestro.
pero ¿y si nos pusiéramos al mismo nivel, qué significa, no? Entonces ahí sí veríamos como somos realmente parte de un todo, y bueno, tendríamos que aprender a vivir de otra manera, y obviamente no seríamos ya el centro del universo, sino que seríamos una partecita minúscula dentro de todo esto, de todo este universo y el cosmos en el que vivimos. Sí, la verdad me resuena y siento mucho tus palabras y el proyecto, la idea, y así, obviamente voy a ser un activista de ese proyecto. ¿Qué hay que hacer ahora, para que sea una realidad? Vamos a juntar firmas. Vamos a juntar No, creo firmas. que es una discusión, es una discusión, pero a ver, no es una discusión que creo que tiene que ver con la conciencia colectiva, ¿no? Y las Sí, cosas que van pasando y cómo vamos ampliando la conciencia y cómo vamos cambiando hábitos, ¿no? Al final todo esto se tiene que ir traduciendo en hábitos. En Argentina, cuando nosotros éramos chicos, no nos poníamos el cinturón de seguridad. Ahora no nos podemos imaginar subirnos a un coche y no ponernos. Entonces, creo que el cambio de hábitos se puede ir haciendo, ¿no? Entonces ahora, obviamente en muchos países, yo viví en Japón en el 2001, ya van 20 años. En el 2001, obligatorio, reciclaje, había creo que 3 o 5 tipos de reciclaje. Entonces, 20 años atrás, bueno, esto está llegando, hay muchas ya ciudades y sociedades donde el reciclaje ya es parte de la vida diaria, y en otras todavía no. sí. Entonces creo que es un camino de mayor conciencia colectiva e individual, y eso se tiene que traducir en normas sociales. Por ejemplo, el reciclaje puede ser una norma social, en donde hay una serie digamos, de pautas y de pues, tener, incluso penalizar que no lo hagas de tal manera, como muchas otras cosas, y también la parte individual, ¿no? Como nosotros, aquí en Panamá no es obligatorio reciclar, nosotros reciclamos, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, entonces ahí también está lo individual versus lo social. Sí, sí, claro. Sí, y esto del activismo que estábamos hablando recién, y con esto, ya para cerrar, quería que sea como una charla cortita. Sé que vos venís de seminario en seminario hablando con gente, trabajando mucho, ¿no? Quiero que descanses, hoy feliz día, trabajador. De verdad, feliz Este, día para vos también. y bueno, con esto del activismo, vos hablaste en el seminario que estuve ayer, y también me resonó esto de, seamos activistas de la ciencia, que no se tuvo muy en cuenta. Yo me acuerdo, también hablábamos, somos amigos, y hablábamos del cambio climático hace mucho, y nadie creía en nada, y los científicos venían diciendo de a poco, de a poco, de a poco, y hoy ya se sabe, ya se habla, ya se ve. ¿Qué es ser un activista? ¿Cómo se puede participar? Y sobre todo, la ciencia también está mal vista porque también, o sea, es una herramienta y se ha usado para todo. Sí, sin embargo, creo que hay que tener, a ver, dos cosas. Primero, en 1988 fue un científico, uno de los más reconocidos científicos en relación a la ciencia del clima, y activista climático, si querés, que se llama James Hansen, que en el 88 estaba a cargo de, no me acuerdo de qué unidad de la NASA. Y él hizo una presentación en el Senado de Estados Unidos en donde dijo, miren, tenemos pruebas fehacientes de que la actividad humana está detrás del cambio climático, ¿no? Y que esto va a tener graves consecuencias para la vida. Y lo dijo clarísimamente, y súper interesante ir y buscar. Uno puede ir a los registros del Senado, de los hearings se llaman, digamos, de las sesiones del Senado, y si vos pones James Hansen, Senate Hearing o sesión del Senado 1988, te sale exactamente lo que el tipo dijo. Entonces ya pasaron 32 años, ¿no? De eso. Y la verdad que se fue avanzando bastante lentamente, con tomar conciencia de que eso era así. Hoy en día digamos, ya la ciencia está bastante clara de que es así, de que la actividad humana
de que nuestro consumo, de nuestra dependencia al carbón, al petróleo, ha tenido desde la industrialización un efecto en el clima, digamos. Eso ya está probado. Y ya hay acuerdos globales, ya existe un acuerdo global que se llama el Acuerdo de París. Entonces, ahí lo que hay es una lucha, si querés, entre el cambio y el status quo, o si querés, entre los intereses económicos, políticos y lo que dice la ciencia. Entonces, ser un activista de la ciencia la ciencia hace 32 años nos está diciendo que esto es malo para nosotros y ya puede llegar a tener consecuencias que son irreversibles. Entonces, creo que ser un activista de la ciencia, lo que quería decir es, digamos, la ciencia ya lo dice y todo el mundo lo dice, y traduzcamos los mensajes de la ciencia en políticas públicas o en acciones individuales. Básicamente de eso se trataba. Hagámosle caso a la ciencia que hace mucho tiempo nos está diciendo que esto es así y dejemos de fantasía, digamos. Sí. Bueno, súper claro, realmente. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechar a Nahuel Arenas, que bueno, repetimos para los que se sumaron después. Nahuel trabaja como jefe adjunto en la oficina, es re largo tu puesto, ¿eh? Lo anoté acá. Es jefe adjunto para las Américas y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo y del desastre. O sea, lo tienen acá, si quieren preguntarle algo, pregúntenle, es muy claro en su respuesta, y bueno, es un experto, así que... Pero Matu, aprovecho para hacerte el ping-pong, y sí, creo que también en todo esto, ¿no? Me gustaba cómo se puede ser un activista de la ciencia. Bueno, los comunicadores tienen un rol fundamental, porque los comunicadores traducen eso en mensajes claros para la sociedad, ¿no? Y esto es lo que vos estás haciendo ahora. Y vos sos un comunicador. Entonces, también, ¿no? Es eso, es retomar esa responsabilidad de los comunicadores en poder pasar el mensaje claro y traducirlo en recomendaciones muy, muy claras. Y, por ejemplo, también a través de tu trabajo en la llegada de los niños absorben mucho más fácil y son mucho más conscientes, ¿no? Y una vez que vos le plantás una idea a un niño, y esto lo sé por mi casa, ellos te mantienen mucho más a raya, ¿no? Entonces creo que los niños, y lo vemos también los adolescentes en cuanto al activismo social, que ahora están tomando liderazgo, ¿no? Los más jóvenes, mientras más jóvenes, más liderazgo tienen en estos temas, pero creo que también en esto hay una centralidad de los niños y de los comunicadores en llevar el cambio, ¿no? Y en poner en entredicho con una mirada crítica al status quo, que en cualquier momento, las cosas en cualquier momento pueden cambiar. Y volviendo a lo que vos me contabas, mi trabajo en Birmingham, ver también al tema de la abolición de la esclavitud era que algo que era tan normal en su momento, y así todo tan pernicioso, ¿no? tan terrible, de un día para otro pudo cambiar, ¿no? No de un día para otro, pero pudo cambiar. Entonces, eso quiere decir que nosotros, como sistema humano, podemos cambiar cosas aunque nos parezcan tan normales o tan incambiables, ¿no? Sí, me hace recordar también a unos jóvenes que la otra vez también vos me invitaste a que participe de un webinar, y contaban esto que vos decís también, de hasta las pequeñas acciones, que de nuevo parece una frase trillada, pero pueden tener un impacto impresionante y podemos ser actores, no nos tenemos que desanimar, que desde el lugar donde estamos, por más allá que están los tomadores de decisiones, que los vemos allá arriba, los políticos o líderes, nosotros de nuestro lugar podemos hacer mucho, ¿no? Nos tenemos que animar entre todos. Bueno, Galeano decía, hombres, vamos a decir, y mujeres pequeños haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Acá, sí, tal cual. Acá preguntan, ¿qué iniciativas relevantes del activismo ecológico conoces? Bueno, yo miro mucho a Francia. En Francia hay mucho activismo ecológico,
Hay toda una línea de pensamiento filosófico de un señor que se llama Pierre Rabhi, que está un poco al frente de lo que es la agroecología, un tipo nacido en el desierto, en el Sahara, en Algeria, y que después terminó viviendo en Francia, después de la guerra de Algeria, y él impulsó todo el pensamiento de la agroecología y tiene unas filosofías, yo diría, de la sobriedad, de vivir necesitando poco, de conectarse con la tierra, de reforzar la vida comunitaria. Y parte de esa escuela es otra persona que se llama Cyril Dion, que también es ya es un activista, que tiene películas, libros, etcétera. Y bueno, empujan esto de necesitar menos, vivir más en comunidad, del valor de lo local, ¿no? Entonces creo que lo que se viene ya es el peso de lo local en cambiar lo global, ¿no? Antes mirábamos a las grandes organizaciones, los grandes acuerdos para tener un efecto en lo local, y ahora estamos mirando a lo local, cómo lo local puede generar un cambio, y de hecho se está viendo, por ejemplo, si vos ves ciudades que son mucho más progresistas que algunos países, ¿no? que sus estados, ¿no? De hecho, en Estados Unidos ves que hay muchas ciudades que han tomado la delantera con el tema de la justicia climática, mucho más que Estados Unidos como país, ¿no? Entonces eso de lo local, lo comunitario y lo que un grupo de gentes que cooperan entre sí pueden hacer es fundamental, y conectarse más con la tierra. Claro, qué interesante. Bueno, Martín, lo conozco, es padre de una chica de colegio, que es un poco más grande que mi hija. Gracias por la pregunta, y bueno, tomo la pelota del ping-pong que me tiraste ahora y voy a traducir un poco, voy a tratar de resumir en dibujos y en media hora publicar un poquito condensado todo lo que nos transmitiste, para así hago mi parte, y bueno, adelante con toda la tarea ardua que tienen. Un abrazo grande y bueno, gracias por la comunicación, espero que haya más. Bueno, dale, gracias por la conversación y suerte con ese desafío. Dale, un abrazo, Nahuel. Chao.